Bien, y ahora vamos a concluir la parte de reacciones aromáticas con esta parte. Fíjense que aquí les dejo este problema, entonces pueden subir eh, cualquiera de los incisos. Aquí van tres para tres personas para que suban las resoluciones. Estas están abiertas para subirlas para, según les indique en el foro. Hemos estudiado que la principal reacción de los compuestos aromáticos es la sustitución aromática electrofílica. Sustitución electrofílica aromática. Sin embargo, en algunas partes, en algunos momentos se puede dar una sustitución nucleofílica, o sea que entre un compuesto rico en electrones como el hidroxilo dentro del anillo aromático. Ahora, no es siempre, sino que el anillo tiene que estar bastante deficiente en electrones. Noten que aquí está de color morado, indicando que los electrones están más bien hacia afuera del anillo, cosa rara en un anillo aromático que generalmente son ricos en electrones dentro del anillo. Pero aquí, debido a que tiene tres grupos nitro, estos están tirando de los electrones y entonces dejan deficiente al anillo. Además, lleva un cloro que también es un grupo que retira electrones. El resultado es que el anillo está deficiente en electrones, entonces puede ser atacado por un nucleófilo. Si la hacemos reaccionar con hidroxilo seguido por una acidificación, el resultado es la sustitución del cloro por el nucleófilo, por el hidroxilo, para darnos 2,4,6-trinitrofenol en un 100% y la salida del cloruro. Ahora, esta reacción debe tener un mecanismo bastante especial debido a que, fíjense que no va a salir, el cloro no saldría para generarnos un carbocatión porque un carbocatión sp2 sería demasiado inestable. También para el ataque por detrás, o sea que no podría llevar la ruta de la SN1 y para la SN2, que es el ataque por detrás, está muy impedido el ataque por detrás debido a que ahí está el anillo aromático detrás del cloro. Entonces también no se va a dar. Es por eso que la reacción de la sustitución nucleofílica aromática se da a través de algo que se conoce como el complejo de Meisenheimer. En este caso, el hidroxilo cede el par de electrones al carbono que lleva el cloro, el buen grupo saliente, y entonces, y al mismo tiempo, el par de electrones se va hacia el grupo nitro, generándonos un enlace entre el anillo y el hidroxilo y además una carga negativa centrada en el grupo adyacente. Este grupo luego cede el par de electrones, con lo cual expulsa al cloro y finalmente nos da el producto de la sustitución. Noten que en el intermedio entonces se forma un carbanión, un carbono con carga negativa, para darnos el producto de la sustitución. La reacción también, bueno, fíjense que aquí vamos a hacer una sustitución también de un cloro por un nucleófilo. En este caso, la reacción se lleva a cabo con hidróxido de sodio en agua a 340 grados Celsius, 170 atmósferas y seguido por una acidificación. El resultado va a ser la sustitución del cloro por el hidroxilo para darnos el fenol más cloruro de sodio. Esta reacción, noten que 170 atmósferas y 340 grados Celsius no son condiciones de laboratorio, son condiciones industriales. O sea que son para para dar el producto en mayor escala, no para hacerlo en las escalas de gramos que se obtienen en un laboratorio. Es por eso que esta es únicamente una producción industrial. Recuerden que en un examen yo les puedo poner, pongan industrialmente cómo van a producir el fenol o pongan en un laboratorio cómo van a producir el fenol. Ya les voy a dar la forma de laboratorio de cómo producir el fenol. Ahora, el mecanismo también es bastante especial, ya que lo que sucede es que el hidroxilo actúa como base, toma el hidrógeno, este deja su par de electrones y lo que se nos produce es un bencino. Este bencino lleva un triple enlace carbono-carbono en su anillo, que luego se adiciona agua a la posición del triple enlace, generándonos el fenol. Entonces la reacción para que se produzca este bencino es que es necesaria esta gran presión en la reacción. Dentro de las cadenas, dentro de las reacciones, ya no dentro del anillo, sino que en las cadenas laterales, vamos a ver algunas. La primera es la oxidación de la cadena lateral con permanganato de potasio en medio acuoso. El resultado es que se oxida el carbono enlazado al anillo aromático para darnos un ácido benzoico. Para que la oxidación se lleve a cabo es necesario que este carbono lleve hidrógenos
Recuerden que la oxidación se considera como la ganancia de enlaces carbono-oxígeno y pérdida de hidrógeno. Entonces es necesario que lleve hidrógeno. La oxidación también se puede llevar a cabo con oxígeno en presencia de cobalto 3. El resultado es que las cadenas, cualquier cadena, se oxidaría al grupo carboxilo. En este caso pasaríamos del parachileno al ácido tereftálico. Noten que también podríamos hacer la oxidación de cualquier cadena con oxígeno en presencia de cobalto 3. Como les decía, si el carbono enlazado al anillo aromático no lleva hidrógenos, entonces no puede ser oxidado. Para el caso en donde el grupo es el terbutilo, en el terbutilbenceno, al hacerlo reaccionar con permanganato, no reacciona debido a que le faltan hidrógenos, no lleva hidrógenos este carbono. Ahora aquí, de nuevo les vuelvo a pedir que realicen estas reacciones y las suban al grupo de WhatsApp. Otra reacción es la bromación de las cadenas laterales. En la bromación de las cadenas laterales, lo que vamos a hacer es de nuevo el carbono en la posición de bencilo, o sea, en la posición de al lado del benceno, va a ser bromado con bromosuccinimida. Esta es la estructura de la bromosuccinimida en presencia de peróxido de benzoilo. El peróxido de benzoilo es un iniciador de reacciones de radicales en tetracloruro de carbono. Como les digo, el tetracloruro está prohibido en la actualidad, sería un derivado clorado del etano. Entonces, el resultado va a ser la bromación en la posición de fenilo, más se libera la succinimida. La bromosuccinimida pierde el bromo y nos genera la succinimida. El resultado sería el 1-bromopropil benceno. En esta reacción, fíjense que la bromación únicamente se da en la posición de bencilo. Eso es porque el radical libre de bencilo está estabilizado por resonancia. Bueno, aquí vemos la presencia de la bromosuccinimida con el peróxido de benzoilo nos genera un radical libre de bromo. Este radical libre de bromo va a tomar un hidrógeno de la posición de bencilo generándonos HBr y un radical libre de bencilo, que luego al reaccionar con bromo nos genera el producto de la sustitución en la posición de bencilo más el radical libre de bromo, que luego continúa con la reacción en una reacción en cadena. Ahora, ¿por qué toma únicamente el hidrógeno de la posición de bencilo? Eso es porque el radical libre de bencilo, este de aquí, está estabilizado por resonancia. Fíjense que el par de electrones se va a ir hacia generando un doble enlace y este se va a ir a esta posición. Luego este par de electrones se comparte entre generar el doble enlace y generar un radical libre en el anillo. Lo mismo sucede y entonces tenemos que el radical libre, fíjense que aquí tendríamos que este electrón pasa aquí, uno de los electrones pasa a esta posición generando el doble enlace y un radical libre en esta posición. Lo mismo sucede aquí generándonos este radical libre. Entonces, como ven, el radical libre de bencilo está estabilizado por resonancia. Siempre la resonancia estabiliza las estructuras y por lo tanto es más fácil retirar un hidrógeno en la posición de bencilo que cualquiera de los otros hidrógenos. Aquí podemos ver las densidades electrónicas del anillo, en donde las posiciones estabilizadas por resonancia son las que tienen mayor densidad electrónica. También nosotros podemos hacer en las cadenas laterales la reducción de anillos aromáticos. Bueno, dentro del anillo lo podemos reducir. Fíjense que si empleamos hidrógeno con paladio, que es el típico agente reductor, lo que vamos a reducir en ese caso es únicamente el doble enlace carbono-carbono. Dejaríamos muy interesante los 13 dobles enlaces sin tocar, el sistema aromática sin tocar, y también el enlace carbono-oxígeno. O sea que únicamente reduciríamos el doble enlace carbono-carbono. Sin embargo, si hacemos la reducción con hidrógeno en presencia de platino en etanol a 130 atmósferas y 25 grados Celsius, vean que estas no son condiciones de laboratorio de nuevo, sino que se necesita un recipiente que soporte esa presión de 130 atmósferas y poder crear la presión de 130 atmósferas. Entonces el resultado es que se reduce el anillo pasando de un benceno a un ciclohexano, en donde los hidrógenos se adicionarían en posiciones cis.
También la reducción del anillo se puede llevar a cabo en vez de a presiones tan elevadas con una mezcla rodio-carbono como catalizador en etanol, siempre adicionando hidrógeno, y fíjense que la reacción se lleva a condiciones de laboratorio, una atmósfera 25 grados Celsius. La única situación es que este rodio-carbono, el compuesto, es extremadamente caro. Pero sí que nos permitiría reducir el benceno a un ciclo hexano. Ya habíamos visto esta reacción en donde las alquilarilcetonas, formadas a partir de una acilación de Friedel-Crafts, pueden ser reducidas con una mezcla hidrógeno-paladio. Entonces, fíjense que si nuestro producto, tal como lo habíamos visto anteriormente, es el propilbenceno, nosotros podemos intentar adicionar un grupo propilo en una alquilación de Friedel-Crafts, pero debido a que el carbocatión que se nos estaría formando es un carbocatión primario, va a sufrir arreglo y entonces no solo obtendríamos el propilbenceno, sino que también el isopropilbenceno, que de hecho sería el producto mayoritario. A eso hay que sumar que las alquilaciones tienden a dar las alquilaciones de Friedel-Crafts tienden a dar no solo el producto de la monoalquilación, sino de la dialquilación, y entonces tendríamos que la alquilación no nos produciría nuestro producto deseado con un buen rendimiento. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es una acilación de Friedel-Crafts con el grupo de acilo que queremos adicionar en presencia de tricloruro de aluminio, entonces se adiciona el grupo de acilo, ya tenemos aquí la alquilarilcetona, que al ser reducida con hidrógeno en paladio, el grupo carbonilo se reduce a un grupo alquilo y entonces se nos forma el propilbenceno. Noten que los rendimientos son muy buenos, la propiofenona se forma en un 95%, o sea, el producto de la acilación, y el producto de la reducción en un 100%. Aquí, de nuevo, también nosotros podemos reducir el grupo nitro, muy importante, a un grupo amino. Entonces pasaríamos del nitrobenceno a la anilina. La reacción se lleva a cabo con hidrógeno en presencia de una mezcla paladio-carbono en etanol y se da la reducción del grupo nitro al grupo amino. Esta reacción también es muy importante porque cambiamos de un grupo de esta estructura, vean que de un grupo oxidado a un grupo reducido. También, bueno, muy importante, recuerden que el grupo nitro es desactivante fuerte, mientras que el grupo amino es un activante fuerte. Este es metadirector, este es ortoparadirector. También aquí está la forma que les decía de cómo sintetizar el fenol en un laboratorio. Para la obtención del fenol en un laboratorio, lo mejor es emplear una sal de diazonio en lo que se conoce como la reacción de Sand-Meyer. En este caso, una anilina se hace reaccionar con ácido nitroso en presencia de ácido sulfúrico y el resultado va a ser una sal de diazonio. Fíjense que el grupo amino pasa al grupo diazonio en una sal de diazonio, teniendo como anión el hidrógeno sulfato. Entonces, esta sal de diazonio luego se hace reaccionar con óxido de cobre en presencia de nitrato de cobre en agua y el resultado va a ser la obtención del fenol, bueno, de la sustitución del grupo diazonio por un grupo hidroxilo, en lo que en este caso sería el paracresol. La reacción tiene muy buenos rendimientos de un 93%. Paracresol es porque cresoles se conocen a estos grupos que llevan el metilo y el hidroxilo, y para porque están en posición para. Fíjense que aquí esta sería la parametilanilina, también conocida como paratoluidina. De esta forma entonces nosotros podemos hacer en un laboratorio la sustitución del grupo amino, que recuerden que proviene del grupo nitro, o sea, a partir de un grupo nitro obtenemos el grupo amino, la sal de diazonio y finalmente la sustitución por el grupo hidroxilo. Ahora vamos a ver entonces un tema muy importante que es la síntesis de bencenos sustituidos, ya que esto nos permite hacer como planificaciones de cómo va a ser una reacción. En este caso vamos a sintetizar el 4-bromo 2-nitrotolueno a partir del benceno. Vean que entonces al benceno le tendríamos que agregar estos tres grupos. ¿Cuál sería el mejor orden para llegar a esta
compuesto. Nosotros partimos aquí del benceno y vamos a llegar al 4-bromo 2-nitrotolueno. Entonces, vean que aquí las rutas que vamos a tomar es, primero podríamos adicionar un grupo metilo o podríamos adicionar un grupo bromo. Entonces obtendríamos el tolueno o el bromo benceno. Estos son ortoparadirectores. Entonces podemos bromar para obtener el parabromotolueno o podríamos metilar para obtener el parabromotolueno, ambos sin ningún problema. Fíjense que ya deben de saber que las bromaciones, bueno, que este grupo metilo y este grupo bromo son ortoparadirectores. Aquí únicamente están dibujando la dirección para. Habría que colocar el orto o con que pongan más orto que se elimina. Eso es porque son fáciles de separar. Entonces no crea tanto problema obtener el grupo orto porque puede ser separado mediante una destilación. Pero sí que para mostrar que saben química deben de colocar que el más orto y le ponen una flecha indicando que fue eliminado. Una vez que tenemos aquí el parabromotolueno, podemos hacer una nitración. Recuerden que el grupo que estaría determinando sería el grupo metilo, porque es más activante que el bromo. Entonces va a dirigir en posición orto, la para ya está ocupada, y al hacer la nitración con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, obtendríamos el 4-bromo 2-nitrotolueno. Realmente las reacciones se planifican yendo de el producto hacia atrás. O sea, yo aquí partí de nuestro reactivo y le fuimos haciendo los cambios hasta llegar al producto. Realmente uno parte del producto y va un paso hacia atrás. Entonces, el 4-bromo 2-nitrotolueno puede ser obtenido a partir del orto-nitrotolueno, del meta-bromo nitrobenceno o del para-bromotolueno, que es el compuesto que nosotros elegimos. Fíjense que si yo tengo aquí el grupo metilo es el que va a dirigir la reacción y me la dirige hacia el producto deseado. Si yo tengo el meta-bromo nitrobenceno, el que va a dirigir la reacción es este bromo, que nos dirigiría la reacción orto y para. Este sería el orto y este sería el para. Vean que el producto para sería el producto deseado. Sin embargo, ¿cuál es el problema con este intermedio? Que tanto el bromo como el nitro son desactivantes. Entonces la reacción requeriría mucho más tiempo que si la hacemos con el parabromotolueno, que tiene un grupo activante. Recuerden que en cuanto a los diseños de reactores, al tener dos grupos desactivantes, entonces eso nos indicaría que el reactor tiene que ser más grande, el tiempo en el reactor debe ser más prolongado, lo cual hace que las reacciones sean más caras. Y finalmente, si nosotros hubiéramos sintetizado como intermedio el ortonitrotolueno, el que estaría dirigiendo la reacción sería el grupo metilo, que dirigiría en esta posición, que no es la deseada, y en esta de aquí, que sí que nos daría el producto deseado. Sin embargo, ¿qué es la situación en este intermedio? Que tendríamos el nitro en vez del bromo. Recuerden que el nitro es más desactivante y entonces nos haría la reacción también un poco más lenta. Por lo tanto, el mejor es el parabromotolueno como intermedio. Aquí tenemos entonces la reacción general, en donde partiendo del tolueno, bueno, el tolueno lo obtenemos a partir de la metilación de la alquilación de Friedel-Crafts con cloruro de metilo en tricloruro de aluminio. Luego hacemos la bromación con bromo en presencia de tribromuro de hierro. Obtenemos el producto parabromotolueno. Vean que aquí se coloca también más el isómero orto, que bueno, hay que separarlo. Y finalmente, nosotros también podríamos haber partido del bromo benceno para darnos, mediante una alquilación de Friedel-Crafts, el parabromotolueno. Ahora, ¿cuál es la mejor ruta? Definitivamente esta, porque aquí nosotros estamos partiendo de un grupo activante, lo cual nos haría la reacción más dirigida. Mientras que con el bromo benceno es un grupo desactivante que nos llevaría más tiempo en obtener el parabromotolueno. Aquí les pido que realicen estos problemas. Esto que vale 10 puntos no, vale lo normal. Bueno, 5 puntos van a valer. Y tienen que sintetizar estos compuestos, presentar toda la ruta a partir del benceno.
Y también aquí, cómo convertiría este compuesto en estos, deben de presentar cómo lo sintetizarían. Igual aquí estas son preguntas, identifica estos grupos si van a ser activantes o desactivantes, estas reacciones, esto según su velocidad en sustitución electrofílica. En este caso no les estoy dando los problemas en el libro, sino que ya están escritos aquí para que los resuelvan. Entonces se predice el producto de la reacción de las siguientes moléculas con este compuesto, y las moléculas son el bromobenceno, el metabromofenol y así sucesivamente, para que los resuelvan y los suban. Y aquí también el producto mayoritario de las reacciones, todos estos problemas, para que los primero indiquen en el foro que los van a resolver y luego que los suban. Este problema, este de aquí, y con eso hemos concluido la primera unidad. Ya únicamente tenemos que hacer una reunión, una videollamada. Para cualquier duda que tengan me la hagan, y también me pueden consultar, como les digo, pueden enviar al WhatsApp la foto y me consultan cualquier duda que tengan con respecto a la clase.